Cuando nos hicieron o sea, cuando hacen pruebas psicotécnicas, una de las explicaciones que daba la psicóloga es que muchas personas que terminamos en humanidades, muchas veces terminamos ahí porque en algún momento sentimos abandono. Yo creo que, o sea, como haber sido una persona trans en Manizales, además hace como, pues, 30 años, hace 30 años, eh, era súper difícil, pero también implicó como tener una niña abandonada mucho tiempo, que simplemente pudo como empezar a hacer cuando llegó a Bogotá como a los 19. Entonces creo que tiene que ver con experiencias personales, pero también digamos que mi familia ha hecho muchas como labores sociales, ha coqueteado como con temas políticos, pero siempre desde enfoques comunitarios, como nunca desde partidos formales. Mi abuelo también fue perseguido durante la dictadura porque era sindicalista. Entonces creo que hay como una herencia, por un lado, ahí, y otro tema como de, pues como de sentimiento de abandono y como de querer hacer algo diferente con la rabia que produce la exclusión, como de sanación también, o sea, como vivo con rabia y termino de cagarme en todo, o cómo puede eso transformarse en algo súper potente y puede convertirse en resiliencia, en sobrevivir, en florecer. Creo que tenemos un montón de mujeres cada vez más preparadas y más empoderadas, cada vez entrando a más espacios, cada vez en más lugares de toma de decisiones, pero aún con esos avances gigantes, lo que queda haciendo falta pues todavía es gigante. Eh, Todavía la violencia de género sigue siendo como un fantasma silencioso que está en todas las casas, pero nadie se atreve a hablar de ello. En Manizales, por ejemplo, el grupo más afectado de mujeres son las niñas entre los 9 y los 15 años y por violencia sexual y por parte de un conocido. Y al mismo tiempo las mayores denuncias que nos llegan a la línea, al módulo de mujer y género de la Secretaría, son violencias intrafamiliares, casi siempre de parejas o exparejas. Eh, Adicionalmente, la mayoría de cifras nos muestran, o sea, es un número, hay datos y hay que darlos, de que la mayoría de victimarios y de agresores son hombres. Entonces creo que también nos hace falta un proceso importante de responsabilidad, de que nos empecemos a ser responsables por nuestras acciones, y creo que también ver a las mujeres de forma más compleja, porque también el discurso de que siempre son víctimas termina entrando en estereotipos y en ser súper machista, y entender como que las mujeres podemos ser malas. Hay un graffiti muy chévere en el Santa Fe, en Bogotá, que dice: las mujeres somos malas y podemos ser peores. Entonces, reconocer que la violencia es algo muy complejo, que las mujeres podemos ser todo, incluyendo ser malas y buenas. Y lo mismo aplica para los hombres, es decir, que si bien numéricamente y su forma en la que les enseñaron a relacionarse con el mundo es violenta, digamos, en general, por generalidad, por cifras, por datos, también es posible pues que eso cambie y que haya hombres aliados por la equidad de género. Entonces creo que lo que es fundamental ahora es una mirada más compleja de la violencia de género y del papel de la mujer en la sociedad, o sea, que no es como romantizado, siempre linda, una flor bella y espectacular, o sea, también hay corrupta, o sea, podemos ser absolutamente todo, es como algo que suena radical pero no lo es, y es como la posibilidad de que las mujeres también somos humanas. Creo que tiene que haber imparcialidad a la hora de recibir los casos, tiene que haber consecuencias por las acciones, eh, porque muchas veces lo que se respira en estos casos es que en realidad el caldo de cultivo para la violencia de género son las relaciones de poder. Entonces, entre tengas más jerarquías, va a ser más probable que haya violencia de género. Entonces creo que es fundamental tener relaciones con los profesores donde ellos no se sientan superiores a los estudiantes y donde el proceso de pedagogía y educación
es un ir y venir, o sea, estamos como en una época donde en realidad, o sea, el profesor puede tener hasta doctorado, pero las personas ahora no tienen el conocimiento, lo tiene Google y lo tiene Internet. Entonces el proceso de pedagogía tiene que ver más con una conversación que va y viene y llegamos a consensos y a puntos medios, y en ese sentido también tiene que ir la violencia de género, tiene que pues iniciar estos procesos. Creo que también es muy importante empezar a buscar fórmulas creativas para que los agresores respondan por sus actos, pero al mismo tiempo no entrar en la lógica del punitivismo y de la cárcel, que lo que también sabemos es que no está solucionando nada y está, digamos, agravando problemas de exclusión muy graves en, digamos, los hombres más pobres y más vulnerables, pues por otros factores. Entonces creo que es un reto también buscar fórmulas y soluciones creativas que puedan hacer sentir a las víctimas escuchadas, que se sientan resarcidas, pero que no mordamos el anzuelo de la venganza, creo que es clave. Digamos, de 400.000 habitantes que hay en Manizales, aproximadamente el 53% son mujeres. En la línea 1, 2, 3, donde se reportan los casos de violencia, la violencia que más se reporta es la violencia intrafamiliar, en Ciudadela del Norte, Atardeceres y otras. Pero creemos que también hay un debate de clase pendiente porque, por ejemplo, la encuesta nacional de demografía y salud del 2015 que publicó Profamilia con el Ministerio de Salud nos dice que los hombres de estratos más altos son los que más creen que le pueden pegar a su pareja por celos. Y sin embargo, en Palo Grande, pues que es donde estarían estos estratos, entre comillas, digamos, solamente se reportan 25 casos. Entonces ahí hay como una historia de un silencio y de vivir como unos calvarios y unos velorios absolutamente aisladas, sin poder hablar del qué dirán. Por otra parte, vemos una brecha muy grande entre mujeres rurales y mujeres urbanas, donde todavía la mayoría de mujeres rurales pues dedican la mayoría de su tiempo a labores domésticas, donde en Manizales redujo el embarazo adolescente, pero en las zonas rurales se incrementó. Y cuando hay incremento de embarazo adolescente, muchas veces, o sea, toca verlo con lupa, pero muchas veces hay historias detrás de violencia sexual, o sea, de niñas menores de 14 años con novios grandísimos que en realidad no son novios, que son relaciones de poder y abusivas de violencia sexual. Y donde también vemos que cuando hay mujeres que hacen muchas labores de cuidado, pero por ejemplo, en las fincas con las alimentadoras donde se contratan es a los agregados, pero no a las alimentadoras, pues lo que hacemos es generar un desbalance de poder en las relaciones y, como dijimos anteriormente, pues son los desbalances de poder y las jerarquías lo que permiten y legitiman el caldo de cultivo para la violencia de género. Los emprendimientos de las mujeres suelen ser más productivos, tienen menos riesgos, suelen ser más exitosos. Y sin embargo las mujeres emprenden menos. Entonces hay como dos discusiones ahí que yo creo que es importante decirle a las mujeres. Uno, que si bien necesitamos que cambien muchas condiciones materiales, por ejemplo, que hayan lugares para que las mujeres puedan dejar sus niños, porque como todavía se les obliga a estas labores domésticas, pues no pueden culminar sus estudios, ir a la universidad, etc. Entonces hay como una historia de cosas estructurales y materiales que deben cambiar. Pero con esta cifra que doy sobre los emprendimientos hay un tema fundamental y es un chip. O sea, es el chip de creer que las mujeres no somos capaces, como de no dar el paso, de no tomar decisiones, de ser indecisas en momentos en que hay que tomar decisiones y ser ejecutivas. Entonces, es como un llamado a ser críticas sobre la estructura, pero también darnos la posibilidad de responsabilidad. O sea, no quiere decir que sea culpa de nosotras la violencia de género, porque nunca es culpa de la víctima, pero sí reconocer que somos poderosas y que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad y que en ese sentido las únicas responsables por cambiar pues nuestras vidas somos nosotras mismas y nadie nos va a venir a salvar. O sea, en esta historia no va a venir el príncipe azul en su corcel y nos toca salvarnos solas.